Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Soy el pastor Natán de los Reyes y aquí estamos en la cápsula Sarmientos, donde hablamos de evangelismo y discipulado. En la cápsula anterior hablábamos de Génesis capítulo 1, versículo 28, donde la escritura dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Veíamos que una cosa es ser fructíferos y otra cosa es multiplicarnos. Cuando el Señor les dijo a Adán y a Eva, sean fructíferos, o los bendijo para que fueran fructíferos, tiene que ver con que tuvieran hijos. Pero la multiplicación tiene que ver con que esos hijos reflejen la imagen de sus padres, porque sus padres fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando los padres viven de acuerdo a la voluntad divina, entonces podemos instruir a nuestros hijos en el ámbito natural para que también sean personas de buena conducta, temerosos de Dios, que vivan en rectitud. En ese contexto fue lo que estábamos viendo de la fructificación y la multiplicación, que aplicándolo al aspecto de la iglesia, tiene que ver con fructificación, tiene que ver con el evangelismo, y la multiplicación tiene que ver con el discipulado. La gente no llega como discípulos, a las personas se les comparte el evangelio, y cuando se les comparte el evangelio, llegan a la iglesia con muchas situaciones personales, con problemas emocionales, con situaciones espirituales, agobiándolos, con problemas en el matrimonio, en la paternidad, en la familia, una serie de circunstancias que los rodean, en donde primeramente se tiene que trabajar en la restauración de las personas con vistas a ser formados como discípulos. Un discípulo es una persona que aprende de un maestro. Un discípulo es una persona que sigue el ejemplo de un maestro, que en el caso de la iglesia, nuestro ejemplo y nuestro maestro es el Señor Jesús. Discipulado tiene que ver con un cambio en nuestra manera de pensar. Nosotros generamos una manera de pensar, creamos una cultura de vida, y esa fue la que rigió nuestras conductas, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, y hoy somos el resultado de nuestra manera de pensar. Si nosotros llegamos a la iglesia y tenemos un encuentro con el Señor Jesús, recibimos el perdón de pecados, pero no hay una transformación en nuestra manera de pensar, tarde o temprano afloran conductas, culturas, palabras, formas que no son acordes a la palabra de Dios. Es ahí donde entra el discipulado. En el antiguo tiempo, por ejemplo, cuando las personas venían a Juan el Bautista o a Jesús para bautizarse, era porque ellos tomaban la decisión de morir a sí mismos para adoptar un nuevo pensamiento en sus vidas, una nueva forma de vida, ahora de acuerdo a las enseñanzas de la persona que estaban escuchando. Entonces imagínate que la gente venía con Jesús, escuchaban el mensaje, y después de escuchar el mensaje ellos decían, yo quiero vivir lo que Él está diciendo que tengo que vivir. Yo decido renunciar a mi manera de pensar para ahora adoptar los pensamientos, la enseñanza, la doctrina de esta persona que estoy escuchando, en este caso Jesús. Y el bautismo que por cierto es símbolo de morir a uno mismo, y el bautismo se hace de manera consciente. Jesús mismo se bautizó a los 30 años, tomando una decisión, aunque Él no había pecado, tuvo que cumplir con toda justicia, es decir, con todo lo establecido por el Padre para ser obedecido por los hombres. Entonces, el bautismo significa morir. Es un acto simbólico y hasta puede ser visto como profético, donde decimos, hoy tomé la decisión de renunciar al pasado. Hoy tomo la decisión de renunciar a la vida que he llevado para iniciar una nueva vida. Pero ahora dirigido por la palabra de Dios. Ahora dirigido por la voluntad del Señor. Y entonces, eso es el símbolo del bautismo. Y las personas que se bautizaban, Juan capítulo 4, por ejemplo, nos dice que cuando los fariseos oyeron escuchar que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan,
Entonces ahí vemos una expresión y luego dice entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Pero ahí dice que Jesús hacía y bautizaba discípulos. Es decir, se establecían las enseñanzas, el mensaje de Jesús era el evangelio del reino de Dios. Y entonces en ese contexto, cuando él enseñaba, la gente tomaba la decisión de seguirle a Jesús. Y en esa decisión ellos eran bautizados para entonces convertirse en seguidores de Jesús. Recordemos que Juan capítulo 14 versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, y soy la verdad, y soy la vida. Habla de un camino, y precisamente ese es el discipulado, seguir a Jesús. Y seguir a Jesús habla de un asunto de acción, de actividad, no solamente de aprendizaje. En el tiempo de Jesús había escuelas de discipulado de los fariseos, había escuelas de discipulados de los saduceos, había escuelas de discipulados de Juan el Bautista, y también estaban las escuelas de discipulados de Jesús. Hablar de escuelas no habla de una instalación, sino de un grupo de personas aprendiendo de un maestro. Y como vemos en Juan capítulo 4, Jesús los llevaba a la acción. Jesús los llevaba al campo de trabajo. De hecho, leemos en Lucas capítulo 9 que Jesús envió a 12 discípulos a establecer el reino de Dios. Vayan y prediquen el evangelio del reino de Dios. Sanen enfermos, liberen endemoniados, limpien leprosos, vayan a las casas. Mira cómo Él los enviaba a los lugares donde estaba la necesidad. Ellos no eran de la escuela de los fariseos, ellos no eran de las escuelas de los sacerdotes, ellos no tenían títulos teológicos, ellos no tenían un certificado de haber estudiado a los pies de Gamaliel, un erudito de aquel tiempo, sino que eran personas, eran pescadores, algunos eran celotes, miembros de algún grupo político que renunciaron a sus ideologías para volverse discípulos de Jesús. Gente de diferentes contextos, pero sin certificados teológicos. Eran enviados a predicar el evangelio del reino. Lucas 10 nos dice que después envió a otros 70. La nueva versión internacional dice que eran 72, los cuales regresaron con gozo diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjate, en tu nombre. Quiere decir que aquellos discípulos fueron en el nombre de Jesús y fueron a hacer lo que veían que Jesús hacía. De manera que vemos que el discipulado de Jesús no solamente era teórico, sino también era práctico. Mateo 5 al 7 nos muestra un discipulado teórico o escritural, ¿sí? Donde empieza con las bienaventuranzas, ¿no? Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que os persiguen. Bienaventurados sois, dice, cuando los persiguen y dicen toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo, porque vuestro galardón es grande. Una serie de bienaventuranzas. Y luego un discipulado donde establecía el correcto sentido de las Escrituras. Porque el Señor les dijo, ustedes han escuchado, o sea, como diciendo, a ustedes les han enseñado, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Eran doctrinas de hombres que se habían establecido. Ustedes han escuchado, pero yo os digo. De Mateo 5 al 7, ahí vemos cómo Jesús muestra a sus discípulos el sentido correcto de las Escrituras, como diciéndoles, a ustedes los han adoctrinado de alguna manera, o ustedes han aprendido religión de una manera, a ustedes los hombres les han enseñado, pero ahora, Jesús les decía, ahora yo les digo, amarás a tus enemigos, bendecirás a los que te persiguen, orarás por aquellos que desean un mal contra ti, rompiendo los esquemas religiosos que hasta ese momento las personas habían tenido. Pero no solamente era teórico. Ahí precisamente en Mateo capítulo 7, el Señor les pone también el fundamento al decirles, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Como diciéndoles, no se trata solamente de saber que hay un Señor, no se trata solamente de saber que hay un Dios,
Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y ahí está el discipulado, la formación conforme a las Escrituras. Y también les dijo, aquel que escucha mis palabras y las lleva a cabo es semejante a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Pero aquel que escucha mis enseñanzas y no las lleva a cabo es semejante a un hombre que construye su casa sobre la arena. Ambas personas escucharon, pero mientras una puso el fundamento, llevando a cabo lo que Jesús le enseñaba, permaneció firme. Mientras que el que construyó su casa sobre la arena no puso el fundamento, no llevó a cabo las enseñanzas de Jesús, y cuando vino la prueba cayó. Entonces ahí vemos que Jesús dice, todo lo que les enseño es importante llevarlo a cabo. Y es ahí donde los lleva a la práctica, los lleva a aplicar lo que les estaba enseñando. Un discipulado operativo, un discipulado en acción, un discipulado donde se transmiten las buenas nuevas. Esto fue lo que hizo Jesús con sus discípulos: enseñanza y acción, fundamento y aplicación. En eso consiste el discipulado, donde podamos ir llevando a las personas a un crecimiento gradual, que no solamente vaya con el conocimiento de la Escritura, sino con la manifestación del poder de Dios. En cierta ocasión vinieron con Jesús unos hombres del grupo de los saduceos, los cuales no creían en la resurrección de los muertos, y vinieron con una pregunta a Jesús y le dijeron: Maestro, un hombre se casó con una mujer, pero murió, y entonces la ley nos dice que el hermano tiene que traer hijos al difunto a través de la viuda. Y entonces vino el hermano, la tomó por mujer, pero también murió. Y vino un tercero, vino un cuarto, vino un quinto, vinieron 7. Era tremenda la mujer. Y entonces le preguntan: Maestro, cuando sea allá en la vida eterna, ¿de quién será esposa si 7 hombres la tuvieron? Y entonces Jesús les dijo: ustedes erráis, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ustedes erráis, porque ignoran la palabra y el poder. Mira el equilibrio. Necesitamos ser fundamentados en la palabra, necesitamos ser instruidos en las Escrituras, pero necesitamos llevarla a la acción para conocer el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Y es ahí donde es la dupla que nos permite formar discípulos que Jesús llevaba a cabo, era la palabra y el poder de Dios. El tema del evangelismo y el discipulado es muy amplio, pero sin embargo la iglesia de Cristo debe prestar atención a la voz del Espíritu de lo que quiere hacer en nuestro país, en nuestra nación. Que seamos una iglesia discipuladora, hablando de la iglesia de Cristo en México. Estaremos compartiendo una serie de enseñanzas a través de estas cápsulas Sarmientos. Y por cierto, antes de cerrar, quiero invitarte en el mes de abril, los días 9 y 10 de abril, tenemos una capacitación, se llama CASA, Centro de Adiestramiento Sarmientos, donde compartimos estrategias de evangelismo y discipulado que estamos llevando a cabo. El evento es gratuito, está dirigido a pastores y a líderes que vengan con su pastor para que puedan conocer, aprender o ver lo que estamos haciendo como congregación. La intención es bendecir al cuerpo de Cristo. Bien, es todo por hoy. Espero que tu vida sea bendecida con esta palabra. Estamos en contacto. Bendiciones.